Mi hermano, yo les quiero invitar a ir al libro de los Cantares. Ahí va a estar, digamos, el texto base del estudio bíblico de hoy. Cantares, el capítulo 2, el versículo 11. El Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 11. Amén. Este es un libro de poesía, habla mucho del amor entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer, pero también tiene una aplicación espiritual para muchas cosas de nuestra vida. Amén. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 11, y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue y se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido y escarpado de los parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Amén. Voy a explicar un poquito esto. Aquí la Biblia se refiere a dos cosas. Habla de la relación entre el esposo y la esposa, pero también habla proféticamente de la relación de Cristo con su iglesia. Yo no sé si tú sabes que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Así dice la Biblia. Hay una relación entre Cristo y su iglesia muy semejante a la relación que hay entre un esposo y una esposa. Pero aquí, si tú te fijas, cuando parte este pasaje de la Escritura, es todo como bendición. Dice: ha llegado el tiempo de la canción, se han mostrado las flores en la tierra, el invierno se fue. Levántate, amiga mía, hermosa mía, sale de los agujeros de la peña, de donde estás escondida, y muéstrame tu rostro. Como que habla de un momento de bendición, de salir del anonimato, de levantarse, de crecer, de florecer, para que ustedes me entiendan. Pero al final hay una advertencia. Hay algo a lo cual nosotros le tenemos que poner atención, que es el versículo 15, cuando dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿A qué se refiere eso? Yo, el tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón es del crecimiento espiritual. ¿Por qué razón no crecemos espiritualmente? ¿Por qué razón como que en algunas partes de nuestra vida estamos como estancados? Somos los mismos. Quizás no retrocedemos, pero tampoco avanzamos. Nuestra vida espiritual es la misma. Hacemos lo mismo, tenemos un nivel espiritual con Dios que es el mismo, y quizás no retrocedemos ni nos vamos al mundo, pero tampoco avanzamos, tampoco damos fruto, tampoco crecemos. Y eso tiene una razón. Y la Biblia aquí lo muestra de manera espiritual y simbólica. Aunque fíjese que yo estuve averiguando que esta poesía está basada en algo real, aunque también es simbólico. Si ustedes se fijan, hablan de unas pequeñas zorras que echan a perder el viñedo. Y yo estuve averiguando, bueno, ¿qué es lo que es eso? Son unos pequeños animalitos que se comen, atacan las raíces de las vides y atacan también el fruto. Y lo grave de esto es que aparte de atacar la raíz, que atacar la raíz de un árbol, una planta es grave porque la debilita, dice que se comen los brotes, o sea, apenas empiezan a brotar las vides, cuando están en cierne, cuando están floreciendo, cuando ya van a empezar a dar fruto, estas pequeñas zorras se comen eso. Se comen eso y impiden, son muy dañinas y son pequeñas.
son también, como son pequeñas, son difíciles de percibir. Se meten entre medio de los viñedos y van dañando. ¿Qué significa eso espiritualmente? Espiritualmente significa que hay muchas cosas que son como esas pequeñas zorras, son cosas pequeñas, pero que dañan nuestra vida espiritual. Cosas que se comen el fruto que nosotros en un momento damos para Dios. Aquí yo estuve buscando, significa malos entendidos, descuidos, actitudes dañinas, tentaciones que sufrimos y cosas externas a nosotros que interfieren y que impiden que nosotros demos fruto. No sé si ustedes se han fijado que a veces hemos empezado a hacer cosas para Dios. En un momento tú dices, yo voy a empezar a orar más. Yo voy a orar más, voy a empezar a buscar más. Y eso te dura un tiempo y después desaparece. O, por ejemplo, ahora mismo en la iglesia empezamos una campaña evangelística de evangelizar en la calle. Empezó a salir un brote de evangelismo, ¿cierto? Un brote, un deseo de salir a predicar a la calle, de llevar alimento a la gente que necesita y de predicar a Cristo. Pero muchas veces, y yo he visto muchas congregaciones que comienzan con este tipo de actividades o comienzan a hacer algo para Dios y con el tiempo todo se diluye y termina en nada. Al no haber un resultado, al no haber un fruto inmediato, nos volvemos para atrás. Y muchas veces nos pasa con Dios. Yo pienso que estas zorras que se comen el fruto y que atacan la raíz, yo creo que simbolizan una de las cosas principales que son, por ejemplo, el desánimo. El desánimo. Muchas cosas no las seguimos porque nos desanimamos. ¿Y por qué nos desanimamos? Porque queremos todo instantáneo como funciona en el mundo. En el mundo la gente quiere todo al tiro. La gente llega a comer un lugar y quiere que le sirvan al tiro. Y si tiene un problema quiere que se lo resuelvan al tiro. Y cuando tienes un trabajo quieres que te paguen lo antes posible y quieres ver el resultado inmediatamente. En el mundo todo funciona así. Y podemos llegar a pensar que en el Evangelio también las cosas funcionan así. Entonces muchas veces no crecemos porque cuando empezamos a dar fruto, cuando empezamos a brotar espiritualmente, cuando empezamos a hacer algo para Dios, al no ver el resultado enseguida, nos desanimamos y nos echamos para atrás. O si no, permitimos pequeñas cosas en nuestra vida que ante nuestros ojos son pequeñas, pero ante los ojos de Dios no son pequeñas. Yo quiero decirle, hermano, que uno de los textos que a mí me ha impactado cuando yo conocí el Evangelio, yo no soy nacido en el Evangelio, fue cuando dice la palabra que cualquiera que le llamare a su hermano fatuo, que significa tonto, queda expuesto al fuego del infierno. Y yo quedé impactado y dije, pero ¿cómo va a ser tan así? Que por decir una mala palabra, en un momento ofender a alguien, puedo quedar expuesto al infierno. O también dice el Señor, si un hombre codiciara con sus ojos una mujer, ya adulteró en su corazón y también queda expuesto en el infierno. Y parece que son cosas pequeñas, parece que son cosas que no tienen importancia, pero sí tienen importancia y nos impiden crecer o dar fruto. Hay cosas pequeñas de la vida diaria que nos impiden dar fruto. Muchas veces pensamos que son cosas grandes, pero no, son cosas pequeñas. Son cosas pequeñas, pero que nos roban el tiempo. Nos roban el tiempo para orar, para buscar la palabra, para interceder, para leer las Escrituras. Y son como esas pequeñas zorras que se meten entre medio del viñedo, que escarban la raíz, que se comen los brotes e impiden que demos fruto para Dios. Cuando algo que Dios ha comenzado no crece, es porque algo sucede, algo pasa. Y no es la responsabilidad de una persona o de dos, sino que es responsabilidad de la iglesia. Y yo se los voy a mostrar más adelante por qué. Les voy a mostrar que la iglesia crece unida y junta. Me estoy adelantando un poco a lo del estudio.
Miren, voy a leer otra porción de la Escritura que también habla de esas pequeñas cosas que echan a perder nuestra vida. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Amén. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Amén. Amén. Mire, es muy fuerte lo que dice. Dice, las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo estuve averiguando si esto era solamente algo simbólico o era real. Y en los tiempos antiguos, cuando se hacían perfumes o ungüentos aromáticos con aceite, estos ungüentos, que eran como aceite, con hierbas, resinas y flores, tendían a atraer a las moscas por el dulzor del ungüento. Y muchas veces pasaba que uno de estos bichitos caía en el perfume y evidentemente echaba a perder todo el trabajo y todo lo bueno que se estaba haciendo. ¿Qué aplicación espiritual tiene esto? Que tú puedes empezar a perfumar tu vida de Dios, de la santidad de Dios, de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Y como dice acá el texto que estaba leyendo, una sola locura, una sola cosa, echa a perder todo lo que tú estás haciendo. Empaña la gloria de Dios. Algo tan pequeño, pero a la vez tan dañino como una mosca, que evidentemente para mí representa el pecado. Imagínate, tú te estás comiendo el mejor consomé, la mejor comida, la más exquisita, la más cara. Entras a un lugar y pides el mejor plato y cae una mosca al plato. Se acabó el hambre, tienes que botar todo y pedir otro plato. Entonces muchas veces lo que nos impide crecer son esas pequeñas cosas que nosotros permitimos, pero que echan a perder todo. Y fíjese, yo lo que estaba leyendo anteriormente de Cantares hablaba del matrimonio, de la relación del hombre y la mujer. Y aquí me voy a meter en las patas de los caballos, porque aquí hay varios que están casados y mi esposa está sentada en primera fila. Así que me voy a meter en un lío, pero el Espíritu Santo me está llevando para allá. Muchas veces una sola palabra maldicha puede dañar una relación. Una palabra, una sola palabra puede herir a tu esposa, o tu esposa te puede herir a ti, y eso puede ser el comienzo de algo más grave. Una palabra. Tú cuando ves a los matrimonios que han tenido problemas, que están separados, no fue algo que partió explosivamente. La mayoría de las veces partió de a poco. De a poco fue mermando la relación. Una actitud, un enojo, una manera de tratarse, fue entrando en la relación de los dos hasta que de pronto se empezó a producir una distancia. Porque esa ofensa que tú le hiciste a una persona no quedó saneada y empieza a crecer. Fíjate, hermano, que los grandes desastres siempre parten pequeños porque el diablo trabaja así. Por ejemplo, nosotros estamos viendo allá en el Medio Oriente una guerra que puede llegar a convertirse en una guerra gigante. Pero no partió de la noche a la mañana. Si tú vas para atrás, más o menos tienes que retroceder como 5.000 años más o menos el conflicto que hay en el Medio Oriente. Todo partió de una sola cosa que se hizo mal. Alguien hizo algo que no tenía que hacer y ese conflicto se extendió en el tiempo y se agrandó al punto de lo que estamos viendo ahora. Asimismo, hermano, hay cosas pequeñas que nosotros tenemos que detectar y que impiden que nosotros crezcamos y que avancemos. Porque uno mucho dice, no, pero yo estoy en la iglesia, pero no crezco como yo quiero. La iglesia quizás no está creciendo como nosotros queremos, pero nosotros nos congregamos, nosotros nos reunimos, hay estudios bíblicos, hay culto, hay alabanza, hay oración, pero hay algo que no nos deja crecer y nosotros podemos pensar que es algo grande
y puede ser algo que es pequeño, pero que está dañando todo. Como dice la palabra, el apóstol Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa. Solo un poco. Y muchas veces nosotros le permitimos al diablo ese poco. Hay una historia muy antigua de un camello y un beduino. Dice que había un beduino que estaba en una carpa en medio del desierto y afuera estaba su camello. Y el camello se empezó a asomar por debajo de la carpa y le decía, tengo mucho frío, yo no sé hablar árabe, ¿y por qué no me dejas entrar? Que solamente ponga mi cabecita dentro de la carpa, amigo beduino. No, pero ¿cómo si esto es para...? Tú tienes que dormir afuera, yo estoy acá. Bueno, al final él consintió y el camello puso la cabecita dentro de la carpa. Después dijo, pero ¿por qué no me dejas poner las patitas de acá adelante dentro de la carpa? Y así fue, ¿por qué no me dejas poner la mitad del cuerpo? El resumen de la historia es que el beduino terminó durmiendo afuera y el camello dentro de la carpa. Pero la historia que tiene eso es que así parte el diablo con nosotros. Parte de a poco. Parte con pequeñas licencias que nosotros le damos. Nosotros tenemos que entender que que luchamos con un enemigo que trabaja con guantes de seda y trabaja en una cantidad de tiempo prolongado. Estamos hablando de un ángel que hizo caer a otros ángeles. Engañó a ángeles. Imagínate, a mí eso me impacta. La tercera parte de los ángeles se vinieron a tierra por un engaño que partió, dice que él consintió en su corazón una soberbia, un orgullo, algo que partió de a poco, hasta que eso leudó todo y contaminó a los demás. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero apuntar? Veamos esas cosas que para nosotros son pequeñas, pero para Dios no lo son, y empañan la gloria de Dios y no nos dejan crecer. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más nos impide crecer? Y esto es muy importante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y esto yo diría que abarca a una gran parte de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Miren lo que dice acá. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sabe qué es lo que le impide crecer a la iglesia de hoy en este momento? Que se están torciendo las escrituras, que se está enseñando mal la palabra. Mira acá el apóstol Pedro habla de Pablo, que Pablo escribía cosas proféticas muy profundas, muy complejas. Entonces dice que había gente que era indocta y que era inconstante y torcía lo que Pablo decía. Lo torcía y dice que lo torcían para su propia perdición. Entonces, qué delicado es lo que estamos haciendo hoy día. Qué delicado, porque de acá una mala enseñanza puede impedir tu crecimiento, o una enseñanza torcida de las escrituras puede impedir tu crecimiento. La Biblia tiene una manera de leerla. Por ejemplo, uno de los principios de la hermenéutica o de la interpretación bíblica es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia, cuando plantea un problema, se responde a sí misma. Tú no necesitas recurrir a cosas externas para entender las escrituras. Es texto sobre texto. Te voy a poner un ejemplo y les voy a confesar cómo yo preparo los estudios bíblicos. Por ejemplo, yo voy a hablar de santidad. Yo busco todos los textos que hablen de santidad y los junto. Y se forma la doctrina. ¿Qué es lo que pasa ahora en muchas iglesias? Se toma un solo texto y se tuerce. Una sola porción y se tuerce. Y impide que las personas que están oyendo puedan crecer. ¿Qué más? No se considera que la Biblia tiene géneros literarios.
Por ejemplo, lo que acabamos de leer es poesía, Cantar de los Cantares, poesía. Hay otros textos que son profecía, hay otros que son doctrina. Hay distintos géneros literarios dentro de la Escritura. Y hay gente que lee cosas que son poesía como cosas literales. Y cosas literales como poesía. ¿Me entiendes tú? Y tuerce las Escrituras. Imagínate yo tomara literalmente ese texto que dice: si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo, porque mejor te fuera. Imagínate, hermano, yo leo eso, lo tomo literal y tomo una cuchara, un cuchillo y me arranco un ojo. Es risorio, ¿cierto? Pero cuando tú deambulas por las redes sociales, yo a veces escucho a los predicadores la cantidad de cosas que se dicen mal, porque no hay un conocimiento profundo de las Escrituras. Entonces, algo que te va a hacer crecer a ti no es un conocimiento parcial de la Escritura, sino un conocimiento profundo. La Biblia te hace crecer, pero cuando tú profundizas en ella, tú tienes que profundizar en este libro. Tú tienes que meterte a navegar en este libro. Y a mí me gusta mucho cuando Dios se le manifestaba a los profetas. Me acuerdo de Ezequiel, que dice que él vio un rollo escrito por dentro y por fuera, y Dios le dijo: cómetelo, cómete el rollo. Te tienes que comer la palabra, te tienes que comer este libro para que te haga crecer. No un conocimiento parcial, ni un conocimiento a media. Y eso es una cosa que te impide crecer. Muchas veces no crecemos porque no conocemos la Escritura. No conocemos las promesas de Dios, por ejemplo. No conocemos quién es Dios. No conocemos cómo Dios piensa. No conocemos las promesas que Él tiene para nosotros. No sabemos lo que a Dios le agrada y no le agrada. ¿Cómo vamos a crecer si no conocemos lo que a Dios le agrada y lo que no? Y no conocemos a Dios. El que no conoce las Escrituras no conoce a Dios como debe de conocerlo y no va a poder crecer. Por eso Jesús le decía a los religiosos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay muchas iglesias que conocen el poder de Dios, pero no conocen el poder de las Escrituras. Hay otras que conocen el poder de las Escrituras, pero no conocen el poder de Dios. La iglesia cojea. Son ambas cosas. El poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y Dios no nos llama a un conocimiento parcial de las cosas, sino que tenemos que profundizar. Por eso la Biblia nos compara a nosotros con árboles, ¿cierto? Los árboles echan raíces. Los árboles no se quedan en la superficie de la tierra, porque si no cualquier viento los arranca de cuajo. Si tú quieres ser un cristiano que no tiene raíz ni profundidad en el Evangelio, como decía la palabra del domingo, que hablaba del fundamento, cualquier cosa te va a mover. Cualquier emoción, cualquier cosa que escuches, te va a mover de tu lugar, porque no tienes profundidad, porque no tienes raíz, porque tu cristianismo es muy liviano, muy light. Tu comunión con Dios es muy liviana. Y tu relación con las Escrituras también es muy liviana. Hermano, nuestros hermanos primero se comían las Escrituras y ellos no tenían esto. A lo mejor tú te imaginas que la primera iglesia abría la Biblia y tenía los libros que tú tienes. La Biblia se estaba escribiendo y Pablo escribía cartas a los hermanos y los hermanos se devoraban las cartas. Por eso lo que leemos de Pablo son cartas. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios. Él escribía o le escribían una carta y se la mandaba a los hermanos. Y los hermanos les llegaban las cartas y se alimentaban, se devoraban esas cartas. Muchos de ellos no tenían el privilegio quizás de tener todas las cartas como las tenemos nosotros, porque la Biblia recién se estaba escribiendo. Pero tú tienes el privilegio que cualquier hermano del primer siglo quisiera tener todas las cartas de Pablo juntas y las puedes leer cuando tú quieras. ¡Qué tremenda! Ellos hubieran querido tener lo que nosotros tenemos, las Escrituras así, pero ellos no la tenían. Amén. Mira qué más, es un texto que está relacionado con lo mismo, que nos impide crecer. Primera de Pedro, vamos a seguir con Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1.
Amén. ¿Voy muy rápido? ¿No? No, voy bien ya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mira lo que dice Pedro a la iglesia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es, yo sé que ustedes saben, la palabra. Pero aquí yo me centré en el versículo anterior a este, porque yo sé que todos saben que la leche espiritual, el alimento es la palabra. Pero Pedro dice que antes de alimentarnos de la palabra, tenemos que desechar cosas que impiden que la palabra nos haga crecer. Y menciona la malicia, menciona el engaño, menciona la hipocresía, menciona la envidia y menciona todas las detracciones. ¿Qué es lo que son las detracciones? Las difamaciones. Yo puedo estar ahora compartiendo la palabra contigo y estudiando las escrituras, y más rato en mi casa yo te puedo estar difamando a ti. ¿Me hará provecho la palabra? O me puedo saber todos los textos de la Biblia, pero te tengo envidia, hermano. Me caí mal. Pero me sé todos los textos de la Biblia. Y uno ve la iglesia, hermano, mucha iglesia, mucho conocimiento, pero uno ve hipocresía, uno ve engaño, uno ve envidia, uno ve malicia, uno ve que todos se difaman contra todos, y eso impide que una comunidad cristiana crezca. Porque quizá es algo que no se ve, pero el Espíritu Santo lo ve y eso lo entristece. Porque el Espíritu Santo sabe todo lo que hablamos aquí y lo que hablamos fuera de aquí. Por eso de repente acá, cuando venían las pastoras del sur, vienen ellos, te dicen cosas que tú pensaste o que tú hablaste en lo privado. ¿Y cómo lo sabe la hermana? Porque el Espíritu Santo sabe lo que sentimos. Entonces acá, hermano, la relación entre nosotros para que crezcamos, y aquí me voy a meter de lleno al tema que yo les quería mostrar. Tenemos que crecer juntos. No funciona crecer separados. No funciona. Por eso uno necesita reunirse. Por eso necesitamos congregarnos, porque no vamos a crecer separados de aquí. No vamos a crecer separados del cuerpo de Cristo. Nunca vamos a crecer separados. Dios ha permitido que el cuerpo crezca, pero juntos, unidos. Y esto es lo que yo les voy a leer un poco acá. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 15. Oye, me olvidé de la imagen. Efesios capítulo 4, versículo 15. Si pudiera mostrar, hijo, ese como esqueleto que yo puse. Esa imagen. Esa. No vamos a hablar de anatomía ni medicina, no se asusten. Efesios capítulo 4, versículo 15. Y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de esto es Cristo. Y mira lo que dice Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y bien unido entre sí por las, ¿qué dice ahí? Por las coyunturas, va creciendo. ¿Cómo crece la iglesia? Y yo quise, ¿qué es lo que son las coyunturas? Porque eso nos repite, no, tenemos que estar unidos por las coyunturas, y nadie sabe lo que son las coyunturas. Bueno, yo por lo menos. Ahí hay un dibujo que yo alcanzo a ver. Son las articulaciones que unen el cuerpo. Lo que nos une, lo que nos entrelaza, nos hace crecer. Cuando nos unimos, cuando se producen lazos entre nosotros, se empieza a producir el crecimiento. Aleluya. Tú te unes con tu hermano, tú te unes con tu hermana, tú empiezas a compartir con él, se empieza a producir un lazo, una amistad, una confianza, el orar juntos, el compartir los problemas, el que no luches solo. ¿Por qué tienes que luchar solo?
¿Por qué luchamos solos? ¿Cómo estás, hermano? Bien, mentira, no estoy bien. Estoy mal. Pero parece que es pecado decir en la iglesia que estás mal. Es un pecado, no, tenés que estar bien. Aquí estoy, hermano, en victoria. Mentira. A veces venimos derrotados y venimos con problemas y venimos tristes. O tenemos conflictos, pero no tenemos esas coyunturas, eso que nos une para poder confiar el uno en el otro y poder orar juntos. No existe ese lazo muchas veces, esa como confianza. Porque, hermano, eso de ser hermano no es una frase romántica que puso la Biblia. Es que el lazo que hay entre nosotros es muy profundo. Se supone, hermano, yo sé si te va a alegrar esta noticia o no, que va a verme a mí por la eternidad. ¿Has pensado eso, hermano? El que está al lado tuyo. No, que ahora lo veo, yo lo veo, hermano, los martes, los jueves y los domingos, pero es que nosotros vamos caminando hacia la eternidad, hacia la ciudad celestial, y nos vamos a ver para siempre. ¿Habías pensado ese asunto? Entonces, si no nos llevamos bien aquí, ¿me entiendes? Pero Dios quiso eso. A mí me gusta, si hay una de las figuras que me gusta, donde Dios compara a la iglesia, es un cuerpo. Porque el cuerpo todo funciona unido, ligado, por venas, por articulaciones, por nervios. Y si no, el cuerpo no crece, porque sería extraño, imagínate, hermano, que me creciera esta pura mano y la otra mano no crece. O me creciera una oreja y la otra se queda chica. ¿Sabes por qué no sucede eso? ¿Sabes por qué el cuerpo crece armónicamente? Y no pasa que te crece un pie más que el otro, ni un ojo más que el otro, ni un oído. Crece armónico porque está unido por las coyunturas, está ligado. Y por eso crece junto. Y el diablo sabe esto. El diablo sabe que uno de los secretos del crecimiento de la iglesia es la unión. ¿Tú sabes por qué la primera iglesia creció tanto? Porque estaban unidos. Dice, y todos los que habían creído, dice, era de un alma y de un corazón. Ese texto es precioso. Todos los que habían creído eran de un alma y de un corazón. Y ninguno decía ser suyo lo que tenía, sino que lo compartía con el que necesitaba. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Como estaba esa unión, como el cuerpo está unido, enviaba su presencia y la iglesia crecía. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿sabes lo que quiere crear el Espíritu Santo aquí? Unidad, fusión, coyunturas entre nosotros, para que podamos crecer. Ese es un gran secreto del crecimiento. Incluso a nivel de matrimonio, un matrimonio dividido no va a crecer bien. No va a poder planear bien, uno va a querer una cosa y el otro otra. Tendríamos que concertarnos, unirnos, ponernos de acuerdo. ¿Te ha pasado que has hecho planes con tu esposa? ¿Y te ha pasado cuando he hecho planes solo? A mí a veces me retan porque digo cosas antes de... Hoy día me retaron por algo. Porque había una sorpresa y yo hablé antes. Abrí la boca antes en una sorpresa y yo hablé. Y me retaron. Era algo que teníamos que decir los dos juntos, pero yo lo dije antes. Claro, ¿me entiendes? Entonces, juntos se crece, se funciona mejor. Y juntos es imposible que el diablo pueda contra nosotros. El diablo no puede contra una iglesia unida. Por eso la divide. Para ir contra ella. ¿Tú crees que el diablo viene y va contra nosotros? No. El diablo primero, para embestir una iglesia, primero la divide. Y después se va contra ella. Primero divide. Si el diablo quiere atacar una familia, primero la divide. Y después la ataca. Porque él es experto en hacer eso. ¿Qué es lo que hizo en el cielo? Lo dividió para poder ganar esa batalla que tenía con Dios. Él dijo, tengo que dividir aquí. Tengo que crear conflicto para que se fuera él contra Dios. Y asimismo sabe que cuando divide las cosas él, tiene una ventaja contra nosotros. Esto es fuerte. Amén. ¿Qué otra cosa, digamos, ayuda a nuestro crecimiento?
Mire, es un texto, yo lo voy a leer en otra versión, me gustó mucho. Isaías 66, capítulo 2. Pero yo la voy a leer en la versión NTV. Isaías capítulo 66, versículo 2. Amén. Miren lo que dice. Aquí habla Dios, lo voy a leer en la versión NTV, que es mucho más clara en algunas cosas. Dice, con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que en ellos hay. Yo, el Señor, he hablado. Y mira lo que dice aquí. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Me quiero centrar en el primer versículo. Un corazón humilde y arrepentido. ¿A qué me refiero con esto? El otro día, hace no sé cuántos tiempo atrás, mi hermano Francisco hizo una predicación de nacer de nuevo. Y hay algo que yo no olvido de la predicación, es que nosotros pensamos que nacer de nuevo es algo que es, claro, cuando tú te conviertes, naces de nuevo, y que algo como que no necesitas volver a experimentarlo, volver a renovarte, volver a empezar. Pero aquí la Biblia nos muestra que no es así. Dios está cerca de un corazón primeramente que es humilde y un corazón arrepentido, un corazón que continuamente está dispuesto a arrepentirse, que continuamente está dispuesto a reconocer cosas, que está dispuesto a la corrección, que tiene apertura al cambio, le puse aquí. Esas personas que Dios les dice que cambien y pueden cambiar, esas personas crecen. Las que están dispuestas a cambiar, a corregir, a mover de lugar algo. Esas personas crecen en el Evangelio. Pero las personas que se empecinan en una posición o en algo, difícilmente vamos a crecer, porque eso nos va a estancar. ¿Sabe lo que más nos estanca a nosotros los seres humanos? Nuestra tosudez, nuestra falta de humildad, de no ser flexibles a la mano del Espíritu Santo. Eso nos impide crecer. No nos gusta el cambio, no nos gusta que nos muevan las cosas de lugar, y resulta que Dios lo que más hace es eso muchas veces. A mí, cuando conocí al Señor, a mí me movió todo de lugar. Y yo trataba de conservar cosas acá. No, pero esto no. Esto sí, esto no. Esto muévelo, esto no. Y hasta el día de hoy, hermano, yo digo una cosa. Es algo que no se termina. El Espíritu Santo siempre está en esa lucha con nosotros por cambiar cosas. Y nosotros, si tenemos la humildad de cambiar, vamos a llegar muy lejos. El último punto que quiero hablar, hermano, el último versículo, la verdad que tengo varios versículos, pero no me quiero alargar más de lo que lo hago siempre. En Juan 8:31, que también es algo que nosotros pensamos que sucede solamente al principio del cristianismo. Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Amén. No sé qué es conocido, pero miren, aquí hay algo que destacar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Porque habían judíos que creyeron en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí quiero apuntar con esto. Yo estuve buscando en el internet y en muchos medios cuáles eran las cosas que hacían crecer a la iglesia o al cristiano. Y hay una frase que me gustó y decía: el continuo discipulado. El continuo discipulado. Yo me acuerdo que la primera congregación que pertenecí, llegaba la gente nueva y se le hacía un discipulado. No sé, a veces duraba 1 mes, 2 meses el discipulado. Y después nada más. O sea, el discipulado era
para cuando las personas venían llegando a la iglesia. Y yo tenía la idea en mi cabeza que ahí se terminó. O sea, te discipularon, a ti te discipularon, sí, ya, estás listo. Pero la Biblia me habla de un discipulado continuo hasta que nos vayamos de esta tierra. Una actitud siempre de sentarte a la mesa como discípulo y escuchar a tu maestro que te quiere enseñar. Algo de por vida. Y fíjate que la palabra discipulado en su original griego tiene que ver con disco, con grabar algo, con grabar algo en algo. Entonces tú sabes que cuando algo es muy duro, es muy difícil de grabar algo ahí. Es muy difícil de escribir algo ahí. Por eso Dios, para escribir la palabra en nuestro corazón, nos tiene que cambiar el corazón. Porque dice que tenemos un corazón de piedra. Teníamos un corazón de piedra y harto difícil escribir en las piedras. En algo duro. Y nuestro corazón muchas veces es duro. Somos duros de corazón y me incluyo. Y Dios quiere escribir ahí. Quiere discipular tu corazón y escribir ahí su palabra, su consejo. Pero tú le ofreces resistencia al discipulado porque llega un momento que llevamos años en la iglesia y como que pensamos que no hay nada más que aprender. Ya está todo aprendido. Incluso alguno podría decir, y una persona me lo dijo, yo no necesito el estudio bíblico porque yo llevo 10 años en la iglesia. Y yo lo he aprendido todo. Cuando una persona dice que lo ha aprendido todo, y es un dicho que no es mío, es que no sabe nada. ¿Tú sabes qué pasa? Yo estudié música. ¿Tú sabes qué pasa con los músicos que dicen que ya se la saben todas? Y que yo conocí uno. El profe que estaba acá con nosotros, entonces ¿qué hace usted aquí? Si ya se las sabe todas, si las toca todas, no necesita aprender nada. Y resulta que la música tiene algo muy semejante a esto, que en la música nunca se acaba de aprender. Nunca se acaba de aprender. Puede estudiar 30 años en un conservatorio, guitarra o piano, y siempre va a haber algo que no sabéis tocar, o que no sabéis interpretar. Y en esto de la Biblia, siempre va a haber algo que está dispuesto uno a aprender, o que quizá uno aprendió mal y tiene que corregir. Pero cuando no está esa actitud en nosotros, no se puede crecer. Así que, hermano, yo sé que el tema es muy largo, pero son algunas cosas que yo he traído del crecimiento. Yo aquí no creas que yo estoy enseñando de acá para allá, porque son cosas que yo también necesito corregir en mi vida. Yo reconozco, y nosotros lo cantamos, y le decimos, Señor, tú eres el alfarero, y nosotros ¿qué somos? El barro. Y es bonita la alabanza, ¿cierto? Es linda. Pero no nos gusta que nos moldeen en nada. Y decimos que somos barro, po, y no nos gusta que nos moldeen, po. Si somos barro, tenemos que estar dispuestos a ser moldeados una y otra vez por el Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Bueno, ese sería el estudio. Que el Señor les bendiga y bueno, atentos a sus comentarios, mis hermanos.